Desde el comienzo de la civilización, los seres humanos han contado historias sobre gigantes, seres colosales que caminaban sobre la tierra cuando el mundo era joven, guerreros capaces de levantar enormes piedras, constructores de monumentos imposibles, y criaturas tan grandes que sus huellas quedaron marcadas para siempre en la roca. Pero durante siglos, estas historias fueron consideradas simples leyendas, mitos creados para explicar lo desconocido, cuentos transmitidos de generación en generación. Sin embargo, existe un problema. Prácticamente todas las civilizaciones antiguas hablaron de gigantes, pueblos separados por miles de kilómetros, culturas que jamás tuvieron contacto entre sí. Todas describieron seres enormes que habitaron la Tierra en tiempos remotos. ¿Coincidencia o el recuerdo de algo que realmente ocurrió? Nuestra investigación comienza hace más de 5.000 años, alrededor del año 3500 a.C., en las fértiles tierras de Mesopotamia, la región donde nacieron algunas de las primeras ciudades de la humanidad. Los sumerios escribieron relatos sobre seres extraordinarios que convivieron con los hombres. Aquellas historias pasarían a formar parte de antiguas leyendas transmitidas durante siglos. Más tarde surgiría la famosa epopeya de Gilgamesh, uno de los textos más antiguos conocidos por la humanidad, escrito aproximadamente entre los siglos XVIII y XXI a.C. Gilgamesh era descrito como un rey de tamaño y fuerza extraordinarios, tan poderoso que parecía superar los límites humanos. Muchos investigadores consideran que estos relatos representan héroes mitológicos, pero otros creen que podrían conservar recuerdos deformados de personajes reales de gran estatura. Mientras tanto, en Egipto, alrededor del año 3000 a.C., también surgían relatos sobre seres gigantescos relacionados con los dioses y los primeros gobernantes. Los templos estaban decorados con figuras colosales. Las estatuas alcanzaban tamaños impresionantes, y las leyendas hablaban de una época donde los dioses caminaban entre los hombres. Miles de kilómetros más al este, en la India, los antiguos textos conocidos como Mahabharata y Ramayana mencionaban guerreros gigantes capaces de provocar enormes destrucciones. Algunas de estas narraciones tienen más de 2000 años de antigüedad, y aunque forman parte de la tradición religiosa y cultural, continúan despertando fascinación. Pero quizá los relatos más conocidos sobre gigantes aparecen en antiguos textos bíblicos. En el libro del Génesis se menciona a los Nefilim. Según la tradición, existieron antes del gran diluvio. Su descripción ha sido interpretada de muchas formas. Algunos estudiosos creen que se refiere a guerreros poderosos. Otros consideran que eran figuras simbólicas. Y algunos investigadores alternativos sostienen que se trataba literalmente de gigantes. La discusión continúa hasta nuestros días. Siglos después, alrededor del siglo XI a.C., aparece otra figura famosa, Goliat, el guerrero filisteo derrotado por David. Los textos antiguos describen a Goliat como un hombre de enorme estatura. Aunque las medidas exactas varían según las fuentes, su tamaño extraordinario quedó grabado para siempre en la historia. Pero las historias no terminan allí. En la antigua Grecia también encontramos gigantes, los titanes, seres colosales que, según la mitología, gobernaron el mundo antes que los dioses olímpicos. Estas leyendas comenzaron a tomar forma alrededor del siglo VIII a.C., y aún hoy siguen siendo conocidas en todo el planeta. Lo sorprendente es que relatos similares aparecen también en América, mucho antes de la llegada de los europeos. Los pueblos indígenas de Norteamérica hablaban de enormes guerreros pelirrojos. En Sudamérica existían relatos sobre gigantes que caminaban por las montañas y los desiertos. Los incas mencionaban seres gigantescos llegados desde el océano, y diversas culturas conservaban historias parecidas. Una y otra vez, gigantes, siempre gigantes, pero entonces ocurrió algo inesperado. A partir del siglo XIX comenzaron a aparecer supuestos descubrimientos arqueológicos, huellas gigantes impresas en la roca, restos óseos de tamaño inusual, y relatos sobre enormes manos petrificadas encontradas en lugares remotos. Algunos hallazgos fueron rápidamente desacreditados. Otros continúan siendo objeto de debate. Uno de los casos más conocidos surgió en Estados Unidos,
durante finales del siglo XIX y principios del XX. Varias personas aseguraron haber encontrado huellas gigantes petrificadas. Algunas medían más de medio metro de largo, demasiado grandes para pertenecer a un ser humano normal. Los periódicos de la época publicaron numerosas historias sobre estos hallazgos. Muchas resultaron ser errores, o incluso engaños, pero no todas pudieron explicarse de manera inmediata. Y entonces comenzaron a aparecer fotografías aún más sorprendentes. Imágenes de enormes manos aparentemente convertidas en piedra, dedos gigantescos, palmas imposibles, restos que parecían pertenecer a criaturas de un tamaño extraordinario. La mayoría de los expertos se mostraron escépticos, pero las imágenes siguieron circulando. Algunas desaparecieron misteriosamente, otras continúan generando discusiones en Internet y entre investigadores alternativos. Eran falsificaciones, errores de interpretación, o fragmentos de una historia que todavía no comprendemos. Y mientras los científicos intentaban responder esas preguntas, un descubrimiento realizado en una región remota del mundo volvería a encender el debate sobre la existencia de gigantes. Un hallazgo tan extraño que incluso hoy continúa dividiendo opiniones. Y es precisamente allí, pero fue durante los siglos XIX y XX cuando comenzaron a aparecer supuestas evidencias físicas que hicieron que muchas personas se preguntaran si aquellas antiguas leyendas podían contener algo de verdad. Nuestra historia continúa en una de las regiones más misteriosas del planeta, América del Sur, una tierra donde montañas gigantescas, selvas inexploradas y antiguas civilizaciones han alimentado historias extraordinarias durante siglos. Los conquistadores españoles que llegaron al continente durante el siglo XVI registraron relatos sorprendentes. Algunas tribus hablaban de hombres enormes, seres tan altos que podían superar ampliamente la estatura de cualquier persona conocida. En 1520, durante la expedición de Fernando de Magallanes, varios cronistas describieron encuentros con indígenas de gran tamaño en la región de la Patagonia. Con el paso de los años, aquellas historias dieron origen a la leyenda de los gigantes patagónicos. Aunque la mayoría de los historiadores modernos considera que las descripciones fueron exageradas, el mito sobrevivió durante siglos. Pero el verdadero misterio surgió cuando comenzaron a aparecer supuestas huellas gigantes en distintos lugares del mundo: Turquía, Sudáfrica, Estados Unidos, India y América del Sur. Algunas formaciones rocosas mostraban marcas que recordaban enormes pisadas humanas. Algunas medían más de 50 centímetros, otras parecían aún mayores. Los defensores de la teoría de los gigantes afirmaban que eran pruebas de una antigua raza desaparecida. Sin embargo, los geólogos ofrecieron una explicación diferente. Muchas de estas marcas eran producto de la erosión natural. Otras correspondían a huellas fosilizadas de animales prehistóricos deformadas por millones de años de cambios geológicos. Aún así, ciertas formaciones continúan siendo objeto de debate, porque no todas encajan fácilmente en una explicación sencilla. Mientras tanto, otro tipo de hallazgo comenzaba a llamar la atención: las llamadas manos gigantes petrificadas. Durante décadas aparecieron fotografías mostrando enormes dedos fosilizados, manos de tamaño imposible, restos aparentemente enterrados en desiertos o montañas. Las imágenes se hicieron famosas especialmente a partir de finales del siglo XX. Con la llegada de Internet, aquellas fotografías se difundieron por todo el mundo. Millones de personas las observaron con asombro, pero los especialistas comenzaron a analizarlas. En muchos casos descubrieron montajes fotográficos, esculturas, recreaciones artísticas o simples manipulaciones digitales. Sin embargo, cada vez que una imagen era desacreditada, aparecía una nueva. Y así el misterio continuó creciendo. La pregunta seguía siendo la misma: ¿por qué tantas culturas hablan de gigantes? Porque la idea aparece una y otra vez en lugares separados por océanos. Algunos antropólogos creen que la respuesta se encuentra en la memoria colectiva. Las personas antiguas podían encontrar huesos de mamuts, mastodontes o dinosaurios sin comprender su origen. Al descubrir aquellos restos enormes, podían imaginar que pertenecían a gigantes. Con el paso del tiempo,
aquellas historias se transformaban en leyendas. Otros investigadores apuntan a una explicación diferente. Durante la antigüedad existieron individuos con gigantismo, una condición médica causada por alteraciones hormonales. Algunas personas podían superar ampliamente los 2 metros de altura. En épocas donde la estatura promedio era mucho menor, aquellos individuos debían parecer verdaderos gigantes. Quizá algunas leyendas nacieron a partir de personajes reales cuyas historias crecieron con cada generación. Pero existen quienes sostienen una teoría mucho más audaz. Creen que una antigua raza de gigantes habitó realmente la Tierra. Afirman que ciertas construcciones megalíticas son demasiado grandes para haber sido realizadas por las civilizaciones conocidas. Señalan monumentos como las enormes piedras de Baalbek, las gigantescas estatuas de Isla de Pascua, o los bloques monumentales de Saxa y Guamán. Según esta teoría, gigantes olvidados ayudaron a construir algunos de los monumentos más impresionantes de la historia. Sin embargo, la arqueología moderna no ha encontrado pruebas concluyentes que respalden esa afirmación. Los científicos continúan demostrando que las antiguas civilizaciones poseían conocimientos y técnicas mucho más avanzadas de lo que solemos imaginar. Aún así, el debate continúa, porque la fascinación por los gigantes nunca desapareció. Desde los antiguos sumerios hace más de 5.000 años, hasta las leyendas medievales, los relatos bíblicos, las historias indígenas y las fotografías modernas de supuestas huellas y manos gigantes. La misma pregunta sigue persiguiendo a la humanidad. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Existieron gigantes en algún momento del pasado? ¿O las leyendas son simplemente el reflejo de nuestros miedos, sueños y deseos de explicar lo desconocido? Quizá nunca conozcamos la respuesta definitiva, pero una cosa es segura. Mientras existan huellas imposibles grabadas en la roca, mientras aparezcan nuevas historias sobre manos gigantes ocultas bajo la tierra, y mientras las antiguas leyendas continúen transmitiéndose de generación en generación, el misterio de los gigantes seguirá vivo, esperando que algún día alguien descubra la verdad, una verdad que podría cambiar para siempre nuestra comprensión de la historia humana.